Hoy vamos a continuar analizando la pérdida de volumen de las corrientes de petróleo en los tratamientos de superficie. En este caso, analizaremos el impacto de la incorporación de una o más etapas de separación entre el separador principal y las condiciones del tanque de almacenamiento final o las condiciones de despacho. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Por un lado, vamos a analizar la diferencia conceptual entre gas disuelto y gas liberado. En segundo lugar, mostraremos la dependencia del valor de RS o gas disuelto con diferentes parámetros, en especial con las condiciones finales de presión y temperatura y con el camino termodinámico recorrido entre las condiciones iniciales y finales. Como ya mencioné, todo el análisis está destinado a cuantificar qué impacto produce el número de etapas interpuestas entre el separador principal y las condiciones de tanque sobre el factor de encogimiento o shrinkage factor, empleando la expresión en inglés. En la industria del petróleo solo se miden con precisión los volúmenes de gas y petróleo en superficie. Los volúmenes de fondo se estiman mediante factores y coeficientes adecuados que dependen de las variables termodinámicas, presión y temperatura y del camino o etapas recorridas. Por su parte, el gas que se obtiene en superficie se lo divide entre gas disuelto o gas asociado al petróleo y gas libre, que es el gas que ya estaba como fase gaseosa en el subsuelo. Sin embargo, lo que realmente se cuantifica no es el gas disuelto, sino el gas liberado en las instalaciones de superficie. El modelo implícito se basa en un concepto simple. Si se liberó, bueno, es porque estaba disuelto. Veremos que en realidad lo que tiene sentido práctico es el concepto de gas liberado y no el de gas disuelto. Para entender la importancia de hablar de gas disuelto y no de gas liberado, vamos a utilizar un ejemplo conceptual que después resolveremos como ejemplo numérico. Si partimos de una determinada muestra de petróleo con todo su gas disuelto, en condiciones que calificamos como iniciales, por ejemplo 70 bar y 50 grados centígrados, podemos proponer innumerables formas de liberar el gas durante algún proceso de pérdida de presión con cambio o no de temperatura. A los efectos de hacer un análisis simple, vamos a considerar tres caminos termodinámicos posibles. En el primer caso, consideramos una única etapa de liberación, pasando directamente de las condiciones iniciales a las finales, establecidas como 50 grados centígrados y presión atmosférica. En el segundo caso, podemos imaginar también una única etapa de liberación, pero pasando directamente a otras condiciones finales, como por ejemplo 15,5 grados centígrados y presión atmosférica, que es lo que denominamos regularmente como condiciones estándar. Y por último, también podemos considerar una liberación a través de múltiples etapas de equilibrio para llegar a las mismas condiciones finales indicadas en el punto anterior. En el primer caso, se obtendría el mínimo volumen de petróleo y este volumen de petróleo estaría acompañado de la máxima cantidad de gas a producir mediante cada uno de los tres caminos propuestos. En el segundo, recuperaríamos más petróleo que en el caso anterior, asociado a una menor cantidad de gas liberado. Y por último, en el tercero de los caminos termodinámicos, terminaríamos con la máxima cantidad de petróleo y la mínima de gas al comparar los tres caminos alternativos. Esto nos lleva a preguntarnos algo así como, ¿cuál es entonces el volumen de gas disuelto de la muestra original? Hemos visto que la cantidad de gas liberado cambia con las condiciones finales y con el camino termodinámico. Entonces, si consideráramos que el gas disuelto hace referencia al gas que se libera, deberíamos concluir que la muestra original, pese a tener una única composición, tiene diferentes cantidades de gas disuelto. Una cantidad de gas disuelto para cada camino termodinámico y condiciones finales que establezcamos para el proceso de liberación. Para entender por qué hemos llegado a una situación en que no alcanza con conocer la composición y las condiciones iniciales de presión y temperatura para establecer cuánto gas posee una determinada muestra de hidrocarburos, podemos comparar la situación con lo que ocurriría si queremos determinar el contenido de cloruro de sodio en una solución acuosa. También en este caso podemos proponer metodologías muy diferentes para obtener el valor de sal disuelta. Por ejemplo, evaporación del agua hasta residuo seco, medición de resistividad a una temperatura cualquiera, titulación con, por ejemplo, nitrato de plata. La diferencia con el gas disuelto es que en el caso del cloruro de sodio se espera que, salvo por errores de medición, los resultados sean coincidentes. En otras palabras, el contenido de sal en una solución acuosa no depende del procedimiento de medición.
Esto ocurre porque se trata de una especie química o compuesto puro determinado. Lo que ocurre es que llamamos gas a algo que no es un compuesto puro. El gas natural posee cantidades significativas de compuestos de muy diferentes propiedades, y la cantidad de cada compuesto que permanece en fase gaseosa depende de las condiciones de equilibrio. Volviendo al ejemplo que ya vimos, si le ponemos números a esta figura, de modo que partimos de 100 metros cúbicos de petróleo, las condiciones correspondientes a un separador primario, y conocemos la composición de ese fluido, podemos calcular cuánto petróleo obtenemos al final de cada uno de los procesos de separación que ya mencionamos. De esta forma, siguiendo el primer procedimiento, se recuperarían 79,87 metros cúbicos de petróleo. En el segundo caso, por trabajar a menos temperatura, obtendríamos más petróleo, 81,18 metros cúbicos, lo que representa una recuperación incremental de casi el 2%. Y en el tercer escenario, aunque las condiciones finales son las mismas, por el hecho de incrementar el número de etapas intermedias, el volumen de petróleo al final del camino pasa a ser 84,25 metros cúbicos, lo que representa una recuperación de más del 5% respecto a la obtenida en el primero de los caminos analizados. Como comentario general, y tal como se puede apreciar en este ejemplo, el número de etapas suele impactar más que la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso. Todo lo anterior tiene una explicación basada en los conceptos de equilibrios líquido-vapor. Si todo lo que llamamos gas disuelto se liberara en una sola etapa, todo el gas quedaría en contacto con el líquido atmosférico y ambas fases alcanzarían el equilibrio líquido-vapor en las condiciones finales de presión y temperatura. De esta forma, los componentes volátiles dispondrían del máximo volumen posible para vaporizarse. Pero, si el gas se libera por etapas, el volumen de gas liberado a presiones altas se expandiría posteriormente hasta presión atmosférica sin contactar al líquido, dado que ya se produjo la separación de fases en la etapa de alta presión. De esta forma, los componentes volátiles dispondrían solo del volumen de gas liberado en cada presión de equilibrio para vaporizarse. En consecuencia, cuantas más etapas se coloquen, menor resulta la suma de volúmenes de gas en contacto con el líquido, dado que la mayor parte del gas se libera a determinada presión y termina su expansión sin contactar al líquido. Como conclusiones, hemos visto que el líquido de separador pierde un porcentaje importante de su volumen por liberación de gas en las plantas de tratamiento, ya sea por cambios de presión, por cambios de temperatura o por influencia del número de etapas involucradas en el proceso. En este contexto, las pérdidas por vaporización son mayores cuando la temperatura del separador primario es mayor, cuando la presión del separador primario es mayor y cuando el número de etapas posterior es menor. Las diferencias en el factor de encogimiento pueden alcanzar varias unidades porcentuales y se acentúan cuando los fluidos son más volátiles.